Misterios inmortales, los fantasmas más enigmáticos de la historia. El barco fantasma Mary Celeste. El 5 de diciembre del año 1872, el Mary Celeste zarpó de Nueva York con destino a Génova, pero fue encontrado a la deriva en el Atlántico, completamente vacío. El barco estaba en perfectas condiciones, con toda su carga intacta, las provisiones aún frescas, pero no había señales de su tripulación. Testimonio del capitán Morehouse, quien encontró el Mary Celeste, describió que no había señales de lucha ni daños que explicaran la desaparición de los tripulantes. Se encontraron registros del cuaderno de bitácora que no indicaban problemas hasta el último día. La tripulación simplemente parecía haberse desvanecido. Algunos marineros reportaron haber visto al Mary Celeste navegando en la niebla, mucho después de su hallazgo, como un barco fantasma, sin rastro de vida a bordo. La inexplicable desaparición ha llevado a teorías sobre fenómenos sobrenaturales, como portales dimensionales o abducciones. ¿Qué pudo llevar a toda la tripulación a abandonar un barco perfectamente funcional? La Dama de Blanco. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, la Dama de Blanco es una figura recurrente en las leyendas de todo el mundo. Descrita como una mujer vestida de blanco, su espíritu aparece en caminos solitarios, cerca de lagos o castillos, siempre con una mirada melancólica. Se cree que son almas de mujeres que murieron trágicamente, a menudo relacionadas con la traición o la pérdida de un ser querido. Carretera de White Rock Lake, en Texas, varios conductores han recogido a una mujer vestida de blanco, quien luego desaparece del asiento del coche sin dejar rastro. Castillo de Chillingham, Reino Unido, los visitantes han reportado apariciones de una mujer vestida de blanco en las noches, llorando o caminando sin rumbo. Testimonios de guardias de seguridad en carreteras de México relatan haber visto a una mujer caminando junto a la carretera, pidiendo ayuda, para luego desaparecer. ¿Qué impulsa a estos espíritus a aparecer una y otra vez en tantos lugares diferentes del mundo? Algunos creen que la Dama de Blanco está buscando venganza o justicia, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. El fantasma de Abraham Lincoln. A finales del siglo XIX, Abraham Lincoln, el presidente número 16 de los Estados Unidos, ha sido visto en la Casa Blanca por varias figuras notables. Tras su asesinato en el año 1865, muchos han sentido su presencia en su antigua residencia, lo que ha dado lugar a innumerables testimonios. Winston Churchill, primer ministro británico, relató haber visto a Lincoln mientras se encontraba en la Casa Blanca. Dijo que al salir del baño, completamente desnudo, vio a Lincoln de pie junto a la chimenea, lo que lo dejó en shock. Eleanor Roosevelt también afirmó sentir su presencia en la Casa Blanca mientras trabajaba en la habitación donde Lincoln solía descansar. Testimonio de guardias. En varias ocasiones, guardias y personal de la Casa Blanca han afirmado ver la sombra de Lincoln o escuchar pasos en los pasillos cercanos a su antiguo despacho. La figura de Lincoln es vista como una presencia protectora. Sin embargo, ¿qué lo mantiene atado a este lugar? Algunos creen que no pudo descansar en paz debido a la manera violenta de su muerte y el peso de sus responsabilidades no resueltas como líder. El holandés errante. Desde el siglo XVII en adelante, la historia del holandés errante es uno de los mitos más antiguos y enigmáticos de los mares. Se dice que es un barco fantasma condenado a vagar eternamente por los océanos, sin poder tocar tierra. La leyenda cuenta que el capitán desafió a Dios durante una tormenta, lo que provocó su condena eterna. En el año 1823, un barco británico avistó al holandés errante en medio de una tormenta. Los marineros describieron haber visto un barco con velas completamente desgarradas, pero que avanzaba con velocidad sobre el agua, hasta desvanecerse frente a sus ojos. El príncipe Jorge de Gales, futuro rey Jorge V del Reino Unido, también relató haber visto al holandés errante mientras navegaba cerca de Australia en el año 1881. La tripulación que lo acompañaba confirmó el avistamiento.
Fotografías misteriosas de barcos fantasmas han sido tomadas a lo largo de los años, pero nunca ha habido una explicación sólida para los avistamientos del holandés errante. ¿Está el holandés errante atrapado en un ciclo sin fin, navegando entre dimensiones o tiempos? Los marineros aún temen ver su figura, pues se cree que es un presagio de desgracia. El fantasma de la Torre de Londres. Desde el siglo XVI, la historia de la Torre de Londres, una de las fortalezas más antiguas de Inglaterra, ha sido el escenario de numerosas ejecuciones. Uno de los fantasmas más famosos es el de Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, ejecutada en el año 1536. Se dice que su espíritu aún deambula por la torre, portando su cabeza decapitada. El testimonio de un guardia, en el año 1817, que afirmó haber visto a Ana Bolena paseando por la torre. Cuando intentó atacarla con su bayoneta, esta atravesó su figura como si fuera humo. Apariciones en la Capilla Real. Algunos visitantes han afirmado ver a una mujer sin cabeza rezando en la capilla donde fue enterrada. Varias imágenes tomadas en la torre muestran sombras o figuras borrosas que parecen coincidir con las descripciones del fantasma de Ana Bolena. El fantasma de Ana Bolena parece incapaz de descansar, un símbolo de la traición que sufrió. Su figura sin cabeza es un recordatorio constante de su ejecución brutal. Pero, ¿qué busca en su eterno vagar? El fantasma del Hotel Stanley. Desde principios del siglo XX, la historia en el Hotel Stanley, en Colorado, es famoso no solo por haber inspirado la novela El Resplandor de Stephen King, sino también por ser un sitio plagado de fenómenos paranormales. Entre los fantasmas más conocidos se encuentra el de Flora Stanley, la esposa del fundador del hotel, que aún se escucha tocando el piano. Stephen King, quien se hospedó en el hotel en el año 1974, reportó escuchar el piano en la noche y ver figuras fantasmales en los pasillos, lo que lo inspiró a escribir su famosa novela. Muchos han reportado haber visto figuras infantiles corriendo por los pasillos, así como sombras que se mueven sin explicación. Investigaciones paranormales de grupos de cazadores de fantasmas han captado grabaciones de ruidos inexplicables y cambios bruscos de temperatura. ¿Están los fantasmas del Hotel Stanley simplemente vagando por un lugar que alguna vez amaron, o hay algo más siniestro que mantiene a estas almas atrapadas entre los vivos?